Quiero presentarte a alguien. Se llama Job. Y antes de que pienses que ya te sabes esta historia de memoria y cómo termina, espera. Hay un detalle que la mayoría de la gente pasa por alto y es lo que más importa. Job era un hombre bueno, que intentaba hacer todo bien, amaba a Dios de verdad, oraba por sus hijos, vivía en integridad. La Biblia dice que no había nadie como él en su tiempo. Y un día, en un solo día, lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus bienes desaparecieron, la gente que trabajaba con él fue asesinada. Llegó un mensajero con malas noticias y antes de que pudiera terminar de hablar de las malas noticias, llegó el segundo y antes de que el segundo pudiera terminar, llegó el tercero, uno detrás de otro, sin parar, sin darle tiempo de respirar, todo en un solo día. Y por si fuera poco, al día siguiente Job amaneció con el cuerpo enfermo, lleno de llagas, de pies a cabeza. Su propia esposa, la única persona que le quedaba en el mundo, se le acercó y le dijo: maldice a Dios y muérete. Mira lo que Job hizo en ese momento. No maldijo a Dios, cayó al piso y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es impresionante, pero la historia no se queda ahí, porque el dolor que no se quita, tarde o temprano empieza a hablar. Y lo que Job empezó a decir semanas después, cuando el dolor seguía ahí y las respuestas no llegaban, eso es algo de lo que casi nadie habla. Ya volvemos con la historia de Job, porque la historia de Job es para cuando el golpe es de repente. Pero ¿qué pasa cuando el dolor es largo? Para eso tienes que conocer al segundo personaje, que es Abacú. Que este Abacú se parece más a ti y a mí. Este hombre se llama Abacú. No es tan famoso como Job. No se hacen películas sobre él. Pero yo creo que de todos los personajes de la Biblia es el que más piensa como nosotros. Abacú era un profeta en un momento donde todo el país estaba mal. Había violencia en las calles. Gente corrupta prosperaba. Justo como cuando prendemos las noticias hoy en día. Y los que intentaban hacer las cosas bien eran los que más sufrían. Y Abacú miraba todo eso y hacía algo que tú y yo hemos querido hacer, pero que a veces nos da vergüenza admitir. Se lo pasó reclamándole a Dios. No iba con oraciones formales, iba con su dolor. Le dijo: ¿hasta cuándo, Señor, voy a pedir ayuda y no me vas a escuchar? ¿Cuánto tiempo más tengo que gritarte sin que tú me respondas? Eso está en la Biblia. Eso lo dijo un profeta y lo escribió el Espíritu Santo. Lo más increíble no es que Abacú se atreviera a hablar así. Lo más increíble es lo que pasó después. Dios le respondió, pero no le dio la respuesta que Abacú quería escuchar. Le dijo que había que hacer algo en su tiempo, que él ni siquiera podría creer, aunque se lo explicaran detalladamente. Y eso lo confundió todavía más, porque las cosas no se iban a arreglar de inmediato. Lo que Abacú hizo con esa respuesta que no entendía es una de las lecciones más duras que vas a escuchar en tu vida. Antes de decirte lo que descubrieron estos dos hombres, déjame preguntarte algo, mirándote a los ojos. ¿Con cuál de los dos te identificas más ahora mismo? ¿Eres Job? Algo arrumbó de golpe en tu vida y todavía estás ahí parado frente a los pedazos sin entender qué pasó. ¿O eres más Abacú? Llevas meses, tal vez años, viendo que las cosas no mejoran, orando, creyendo, esperando y sintiendo que el cielo se quedó completamente en silencio. Los dos lugares son reales, los dos duelen muchísimo, pero los dos se llevaron al mismo punto. Ese momento donde ya no tenías fuerzas para fingir que todo estaba bien, donde la pregunta deja de ser un debate teológico y se convierte en tu realidad de cada mañana. Ya no preguntas por qué sufre la humanidad entera, preguntas por qué me está pasando esto a mí. Y quiero decirte algo, esa pregunta no significa que perdiste la fe, es simplemente la oración más honesta que le has hecho a Dios en mucho tiempo. Y Job y Abacú, que estuvieron en ese mismo lugar, encontraron algo. No encontraron una explicación detallada de sus problemas, encontraron algo mucho mejor. Regresemos a Job. Después de semanas de silencio y de amigos que solo iban a juzgarlo, Job llegó a un punto donde dijo una frase que casi nunca se cita en los sermones. Dijo: aunque él me mate, en él esperaré. Detente un segundo a pensar en eso. No dijo: yo sé que Dios me va a sanar mañana. No dijo: ya entiendo por qué sufro. Dijo: aunque me mate.
Eso no es optimismo vacío, eso no es positivismo religioso, eso es un hombre en el peor momento de su vida tomando una decisión con la voluntad, no con los sentimientos. Job no tenía respuestas, pero tenía algo más firme. Sabía que aunque no entendiera lo que Dios estaba haciendo, no tenía ningún otro lugar a donde ir. Y al final, Dios se le manifestó y no le dio explicaciones, ni lo justificó lo que pasó. Simplemente le recordó quién era él. Y Job dijo algo que me conmueve cada vez que lo leo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job lo había perdido todo, pero al final del camino, su mayor ganancia no fue recuperar las cosas materiales, fue decir, ahora te conozco de verdad. El dolor no lo alejó de Dios, lo llevó a una intimidad que nunca hubiera conocido en sus días de comodidad. Eso también es la bondad de Dios, que cuando todo se cae, Él se convierte en tu único refugio sólido. Ahora mira a Habacuc. Después de reclamar, después de escuchar que las cosas se pondrían más difíciles antes de mejorar, se quedó esperando. Y en el último capítulo de su libro, escribió uno de los cantos más honestos que podemos leer en las Escrituras. Dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Date cuenta de esto. Habacuc no está diciendo que todo está bien, no está fingiendo, está diciendo que no hay comida, que el negocio se quebró, que el campo está vacío, todo está mal. Pero añade dos palabras, con todo. O como decimos nosotros, aún así seguiré a Dios. Eso no es negar la realidad, es la fe más pura que existe, la que no necesita ver la solución para seguir confiando. Y esa es la definición más real de la bondad de Dios. Su bondad significa que Él sigue siendo fiel, incluso cuando la situación parece destruida. ¿Y qué hacemos tú y yo con esto mañana por la mañana? Porque Job y Habacuc están en la Biblia, pero a ti te toca despertarte mañana a enfrentar tu propia realidad. Hay tres cosas sencillas que podemos aprender de ellos. Primero, le puedes decir la verdad a Dios. Job se desahogó, Habacuc se quejó y Dios no se enojó con ninguno de los dos. Si llevas días repitiendo oraciones bonitas mientras por dentro estás lleno de frustración y tristeza, deja de actuar. A Dios no le puedes mentir y las máscaras agotan. Dile la verdad. Dios puede con tu honestidad. Segundo, la bondad de Dios no se mide por lo que te pasa hoy. Si la bondad de Dios dependiera de tus circunstancias, entonces Dios cambiaría todos los días. Pero la bondad no es algo que Dios hace, es lo que Él es y no se cambia aunque estés pasando por el desierto. Y tercero, el aún así. Es una declaración, no un sentimiento. Habacuc no sentía ganas de cantar cuando vio los corrales vacíos. Estaba preocupado, pero decidió confiar. Esa misma decisión la puedes tomar tú hoy, en este momento exactamente, desde el lugar donde estés. Vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cómo le dices a Dios que es bueno cuando no lo estás sintiendo? La respuesta es, díselo desde ahí. Desde tu dolor, desde tu confusión. Dile, Señor, no entiendo nada, pero aún así deseo confiar en ti. Yo no sé qué estés viviendo hoy. No sé qué área de tu vida se cayó, ni cuánto tiempo llevas esperando la respuesta que no llega. Pero sí sé esto. Dios no te prometió una vida libre de problemas. Lo que te prometió es que jamás vas a tener que cruzarlo solo. Y eso, aunque hoy no lo sientas, sigue siendo una verdad eterna. Como lo dije ahora, ¿qué hacemos tú y yo mañana que nos tenemos que levantar con el mismo problema? Quizás estás escuchando esto en la noche antes de acostarte. Voy a tener una palabra de oración y recuerdo que el pueblo de Éxodo, el pueblo de Israel, un día tenían un problema y Dios le dijo, acuéstense tranquilos que mañana verán mi gloria. Oremos. Querido Dios, queremos reclamar esa promesa. Que cualquier persona que esté sufriendo, Señor, tú le hagas ver tu gloria mañana. Permite que pueda encontrar paz, tranquilidad y alivio para su vida. En medio de ese dolor y esa situación que está viviendo,
Toca, Señor, a esa persona que está detrás de esa pantalla, que tiene sufrimientos, que quizás está llorando, pasando por el momento más difícil de su vida, el desierto, el valle de muerte, y quiere sentir tu presencia, Señor, y quiere sentir que tú lo toques. Permita, Señor, que puedas tocarlo y que mañana pueda ver la gloria tuya en su vida. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, porque nos has tenido en este video, y permita, Señor, que esa persona pueda encontrar, Señor, la paz y la tranquilidad que está buscando. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te trajo un poquito de paz a tu corazón, compártalo con alguien. Hay personas que hoy mismo están en ese silencio y necesitan un abrazo a través de estas palabras. Y en los comentarios, no me dejes un mensaje largo si no tienes fuerza. Solo escribe 2 palabras. Aún así, yo estaré leyendo cada uno de ellos y pidiendo a Dios por ti. Que Dios te bendiga.